Muchas gracias, hermano Aarón. Nos vamos a poner en pie, por favor, y vamos a buscar 1 Corintios 5, versículos del 1 al 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Y el tema de esta noche es el pecado sexual. El pecado sexual. Yo leo los versículos impares y usted me ayuda con los versículos pares. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti a pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras faltas, para que nos limpie con tu sangre preciosa. Queremos pedirte, Señor, esta noche, que sea tu Espíritu quien ponga cada palabra en mi mente y en mi corazón, para que mis labios hablen, Señor, lo que tú quieres que yo diga. Ministra nuestra vida, ministra nuestro corazón, y que este tema, Señor, puedas guiarnos con la sabiduría del Espíritu Santo. Oramos por los enfermos, oramos por el pueblo de Israel, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Quisiera tocar tres aspectos importantes de este pasaje para poder entrar al tema del pecado sexual. En primer lugar, le quiero decir que en la iglesia de Corinto, dentro de la iglesia había sucedido una inmoralidad que Pablo ni siquiera la había visto entre los gentiles. Y es que un muchacho de por ahí le había quitado la esposa al papá. Era su madrastra y la hizo su señora. Imagínense qué terrible es que una hija le termine quitando a su propia madre el marido. Qué tristeza que el hijo le termine quitando la mujer al papá. Eso es número uno. Número dos, Pablo le dice: y vosotros estáis envanecidos, porque ustedes están preocupados que quién predica mejor, si Pablo, si Apolos, si Pedro. Ustedes están viendo que iglesia es mejor que la otra. Aquí en esta iglesia hay división. O sea, ustedes se están preocupando de las cosas superficiales
de las cosas vanas, que yo me inclino más al fulano de tal, que a mí me gusta más cómo predica el otro, y no se dan cuenta de los problemas que hay dentro de la iglesia. Para que usted vea este contexto. Y en tercer lugar, aquí hay una gran enseñanza, que el pecado no puede robarle a usted la salvación, porque Cristo murió para perdonar todos sus pecados. Y dice la Biblia que por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque cualquiera puede decir, uy, ese se murió y se fue al infierno. Pero en el versículo 5, sí, en el 5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo separa el pecado, porque usted no comete el pecado con el espíritu, usted lo comete con la carne. Y la carne va a pagar las consecuencias del pecado. Entonces él hace ahí la división. Entreguémoslo a Satanás, saquémoslo de la iglesia. ¿Por qué? Cuando una persona dentro de una iglesia está dañando a otros hermanos, por ejemplo, hay una persona que acosa a niños, que le insinúa cosas a los niños en una iglesia, usted no lo puede tener en la iglesia. Entonces usted tiene que decirle, mire, usted no puede estar aquí, porque yo no puedo poner en peligro a los niños con su presencia en este lugar. ¿Me estoy explicando? Ese es como el trasfondo de ese pasaje y de esos versículos que acabamos de leer. Pero detrás de eso hay un pecado sexual. Ese pecado sexual que le había quitado la mujer a su propio papá. Y cuando hablamos de pecado sexual, el pecado sexual, aquí quiero que veamos varias cosas. En primer lugar, los pecados sexuales son un problema gigantesco en el mundo de hoy. Existe, usted me preguntará, ¿por qué? Porque existe un alto consumo de pornografía. Porque los niveles son elevados de sexting, que son los sexo a través de mensajes, sexo a través de una videollamada, sexo a través de plataformas de internet. Ahí ve usted OnlyFans. Más de algunos aquí ha de seguir a la niña ya, ni está pagando los 50 pesos. No le voy a decir que levante la mano porque no lo... O sea, es cosa suya. Pero imagínense, hay personas aquí en el país que comenzaron vendiendo tamales y ahora tienen mucho dinero a través de ¿qué? De una plataforma sexual. ¿Por qué? Porque el alto consumo de pornografía es alarmante. Y ahí ve usted cómo incrementa el homosexualismo,
cómo se ha incrementado la masturbación en los jóvenes, cómo se ha incrementado las parafilias, que son las desviaciones sexuales a través de las fantasías, y de esas se derivan un gran montón. Porque vivimos en una sociedad promiscua. Usted pone la televisión y ve un programa por la mañana y ve a las presentadoras con vestiditos hasta aquí. Usted va a la calle y encuentra, bueno, yo creo que se pelean quién es la que anda más chulona en la calle. Que hasta en unas gradas eléctricas, cuando van subiendo de tan cortito, se les ve todo. ¿Qué tiene que hacer uno? Estelita les puede decir la verdad. ¿Sí o no que cuando yo le hago así? Imagínese usted, en esa sociedad vivimos. En una sociedad donde si se quiere vender es a través de una atracción sexual. Las plataformas de YouTube, de Facebook, de TikTok, o sea, le presentan a la sociedad cosas que no quedan a una gran imaginación. Entonces eso nos hace ser una sociedad promiscua de niveles alarmantes. Y aquellas personas que están hundidas en las arenas movedizas de pecados sexuales, que tienen una adicción sexual, fíjese bien lo que le estoy diciendo, una adicción sexual. Definitivamente la gran mayoría tuvieron un contacto cuando eran pequeños con la pornografía. Un niño expuesto a la pornografía a temprana edad, por eso usted tiene que cuidar ese aparatito que le ha dado a su hijo, a su hija. Porque usted no sabe en qué se puede meter y no es que él quiera meterse, le sale ahí. Estas personas después se van a encontrar en arenas movedizas, adictas a un pecado sexual que no van a poder salir, porque por ese contacto que tuvieron en su infancia con la pornografía. Y recuerde que el pecado sexual es altamente, pero extremadamente tentador y poderoso. Porque usted me puede decir a mí aquí ahorita, ay no, pastor, yo eso. Puede ser el hombre más santo, más ungido, la mujer más ungida, más entregada a Dios, el hombre más entregado a Dios. Y muchos grandes han sido arrastrados por un pecado sexual. Y no solo hablo en la parte religiosa, sino también aún en políticos, líderes mundiales que fueron arrastrados por un escándalo sexual, por un problema sexual. Se armó el escándalo, siendo presidente de el país más poderoso del mundo.
Entonces el cristiano que diga, no, yo estoy lejos de ese pecado, comete un gran error. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, mire el que está firme, que no caiga. Que no caiga. Y así como dicen los alcohólicos anónimos, que tienen 20 años de no tomar, dicen, yo tengo 20 años de no tomar, pero estoy tan cerca de caer como el primer día que dejé de tomar. O sea, ellos dicen, y de hecho hay muchos alcohólicos que después de muchos años, han caído en el alcoholismo de nuevo. Mire, yo he visto, por ejemplo, grandes líderes religiosos o cristianos, grandes líderes cristianos. Y de repente la esposa del pastor, que era una profetisa o profeta, terminó dejando al esposo y se fue con otro chero. O sea, así, y yo no lo estoy juzgando, no lo estoy señalando, porque nadie está exento. Escuche bien, nadie está exento de no caer en un pecado sexual, porque es extremadamente tentador y poderoso. Muy viejito puede estar alguien, pero a ese viejito se le queda viendo la bicha. Ya no es amenaza para nadie, pero él en su mente, ¿qué pensará? Entonces, ¿qué ocurre o qué hace el pecado sexual en nosotros? En primer lugar, el pecado sexual te daña. Y quiero que usted analice el pasaje que vimos. O sea, una iglesia se dañó por el pecado sexual. Una familia se dañó por el pecado sexual. Un matrimonio se dañó por el pecado sexual del que le robó la mujer al papá. Y aquel que en algún momento cae en un pecado sexual, primero tiene que estar consciente que el pecado sexual lo va a dañar. ¿Por qué, pastor? Porque el pecado sexual descansa, estriba en una base que es en la distorsión misma de la sexualidad. O sea, el pecado sexual nos distorsiona lo que es el diseño original de la sexualidad en nosotros. Por eso ve usted ahí el trastorno de la homosexualidad, por decirle algo. Por eso ve usted ahí señoritas prostituyéndose. Por eso ve usted ahí personas adictas que no pueden salir, que no pueden controlar, y ya vamos a llegar a esa parte, porque hay una distorsión de la misma sexualidad. ¿Por qué me daña el pecado sexual? Porque aparenta ser atractivo, agradable, bueno. Por eso aquellos hombres que se viven jactando de que les salen el montón de mujeres y se meten con el montón de mujeres
y que cambian de mujeres como cambiar de calcetín y que se jactan a la fulana, ya estuvo, a la otra ya estuvo, dan risa. ¿Por qué? Porque no sabe el daño que se está haciendo a sí mismo. Porque el pecado sexual es altamente destructivo. El pecado sexual, dice la Biblia que, y es que ahí usted tiene la regla. Dice que su final es amargo como el ajenjo. ¿Qué es un ajenjo? Mire al que está a la par suya. Ahí está, clarito. Un amargado es. Entonces no en balde dice la Biblia que su fin es amargo como el ajenjo y agudo como espada de dos filos para ser traspasado. Para ser traspasado. El pecado sexual ofrece satisfacción, pero ¿qué trae? Destrucción. Trae destrucción. Y se ha fijado usted que hay muchos ancianos que terminan solos. Terminan solos. ¿Y por qué cree que terminaron solos? Por andar de mujeriego, por el pecado sexual. Al final de sus días, ahí en su enfermedad, en sus dolamas, en sus situaciones, quedaron solos y algunos acabados. A la misericordia de la gente, de darle ahí una ayudadita. Y no que era don Gallo, que era don fulano de tal, que te ofrece satisfacción y te termina trayendo destrucción. Las relaciones ilícitas. Estamos en el punto que el pecado sexual te daña. Una relación ilícita, ¿por qué no es estable? ¿Cuánto puede durar una relación ilícita? 2 años, 3 años, 4 años, 5. Difícilmente llega a los 5. Difícilmente. Porque la media anda de 2 años la relación ilícita. 2 años. ¿Y por qué es inestable? Porque esa relación está fundamentada y esa relación la une simple y sencillamente un impulso carnal, un impulso físico, un deseo. Un deseo. Por eso es inestable. Porque su fundamento no es el verdadero amor. Porque su fundamento no es la comunión, ese vínculo entre el hombre y la mujer. Como dice la Biblia, en las buenas y en las malas, en lo que la vida da, lo que la vida quita, en salud, enfermedad.
No está ahí. Solo está para el deseo, solo está para el momento, solo está para el placer, solo está para el impulso, solo está para las ganas, solo está para el flujo de emociones locas del momento. Todo eso trae de daño el pecado sexual. Pero el pecado sexual también daña emocionalmente a una persona. El pecado sexual le crea sentimientos de inferioridad. Y le voy a decir una cosa. A lo largo de estos años, yo me gradué de pastor en el 2001. Me gradué de pastor. Y recuerdo que un tiempo allá por quizás 2002, del 2002 al 2003, estuve un tiempo atendiendo la consejería de la iglesia central, cubriendo al pastor Aguirre, que lo había movido del lugar. Entonces yo quedé cubriendo ese puesto. Y ahora imagínense si me gradué en el 2001 y llegamos al 2025. Son 24, pero hasta en noviembre, pongámosle los 23. 23 años de atender consejerías, de atender casos, de ver cosas. Y por eso le digo yo, en ese daño del pecado sexual, y que también emocionalmente perjudica grandemente a la persona, creándole sentimientos de inferioridad. Recuerdo que atendí una vez a un hombre y quizás lo tuve en consejería unos 3 meses, porque él quería quitarse la vida. Y ese impulso que él sentía de suicidarse provenía de un sentimiento de inferioridad producto de su pecado sexual. Porque recuerdo que él me decía, yo no me puedo controlar y me siento fracasado, no me siento bien habiendo perjudicado a mis hijos, mi familia, a mi esposa, porque él amaba a su esposa, pero me decía, pero tengo esto y yo ya no quiero vivir así, yo ya no quiero estar metido en esto. En esa conversación fue que él me dijo, muchas veces he tenido ganas de quitarme la vida porque hasta yo mismo me doy asco de lo que soy. Imagínense qué tremendo, hermano. Imagínense qué tremendo. Cómo una persona se puede llegar a sentir de miserable ante una compulsión, ante una adicción sexual, ante una desviación que no puede controlar. Porque él me decía, he tratado, pero no puedo, soy
soy fracasado. El pecado sexual también nos daña emocionalmente, porque en cierta medida va aislando a esa persona. Porque esa persona dice, si supieran lo que hago, les daría asco. Si me conocieran quién soy, seguramente me van a rechazar. Y eso que yo le estoy mencionando ahorita, le dan vueltas y vueltas en su cabeza, que el diablo no lo deja, no le permite ser feliz por su misma consecuencia. Entonces ya vimos, el pecado sexual te daña. Número 2, el pecado sexual te controla. Nos daña, nos controla. ¿Por qué? Porque el pecado sexual se vuelve literalmente una adicción, un vicio, como la del alcohólico, como la del drogadicto. Y lo único que a mí se me viene a la mente es el que fuma piedra, hermano. El que fuma piedra. Porque el que fuma piedra, yo de hecho llegué a probar la piedra, pero a mí me dio una reacción, ya Dios, que no permitió que yo me metiera en eso. Porque las 2 veces que yo la probé así, como dicen, de probarla bien, yo sentí que me iba a morir las 2 veces. O sea, yo me pegué un levantón que yo empecé a sentir mi corazón latir tan fuerte que me comencé a quedar sin respiración. Y no, eso me generó como un rechazo a la piedra. Pero ese caso es raro, porque el que fuma piedra tiene 30 segunditos, donde él tiene como un éxtasis, donde él siente una felicidad, pero dura rápido. Y cuando se le pasa, cuando le termina, él siente la compulsión, siente el deseo de ir por otra piedra para sentir ese éxtasis de 30 segunditos. Es tan corto. La marihuana, por ejemplo, el alcohol le dura mucho más tiempo. La piedra solo es de segunditos. Y esta persona quiere más. Y es ahí donde el muchacho va, llega a la casa, agarra la licuadora, se la va a vender a la mamá, vende los zapatos, va a traer la plancha y se la vende, y el televisor y se lo vende. Exactamente así es el pecado sexual. Porque en el pecado sexual, fíjese bien, cuando hablamos del pecado sexual, me refiero también a ese uso de pornografía, a esas conversaciones sexuales, a ese contenido en las redes sociales. Todo eso, el cuerpo despide la oxitocina y la dopamina. Y esto le da placer a la mente. Fíjense bien. Libera oxitocina y dopamina. Y eso le da un placer a la mente
¿Qué le hace a usted o a mí estimularlo a querer más, a seguir con más, a tener más? Fíjense que yuca. Una adicción a la pornografía, por ejemplo. Esa dopamina, esa oxitocina que se desprende ahí y le causa placer al cerebro. Usted quiere ver más y ver más. Y al siguiente día nuevamente quiere ver, quiere más, quiere más. Entonces se ha vuelto un vicio, se ha vuelto una adicción. Y al volverse adicción, el pecado sexual nos esclaviza. Yo quisiera aquí preguntar: ¿cuántas veces hemos escuchado a personas, amigos de nosotros, decir: yo quisiera dejarla, pero no puedo? Yo quisiera dejarlo, pero no puedo. Porque una de las cosas más difíciles para un ser humano de poderla dejar es su adicción al pecado sexual, a un romance, a una relación ilícita. Es de las cosas más difíciles que hay para el ser humano. Difíciles. ¿Por qué? Porque lo llegó a controlar, porque se convirtió en una adicción y eso lo esclavizó. Y entonces, cuando nosotros empezamos a asociarnos con algún pecado sexual, porque cuando hablo del pecado sexual me refiero a toda esa gama de cosas que están ahora en la sociedad, y comenzamos nosotros a socializar, vamos a terminar tolerándolo y practicándolo. Yo escuchaba a esta niña Yani ahí viendo las redes en una entrevista, no sé quién la estaba entrevistando, y dice ella: si es que a mí me da pena, ustedes creen que no me da pena, y se los digo de verdad, decía, mis corazones bellos, me da pena, pero no sé, dijo ella, en qué momento. Yo también comencé a ceder, a acceder, porque así es el pecado sexual. Cualquier cosa de la que usted quiera meter ahí, porque véalo en el caso de ella, lo termina tolerando y después practicando. Veamos el caso de Corinto. ¿Cómo es posible que este muchacho le quitó la mujer a su papá? ¿Cómo es posible? Pero eso tuvo que llevar un proceso, porque no fue de un día para otro. Y en ese proceso, donde comenzaron a socializar él con su madrastra, y de repente se comenzaron a llevar ahí un poco bien. Entonces llegó un momento que, verdad,
se comenzaron a tolerar ciertas cosas y después de tolerarse ciertas cosas terminaron practicando a tal grado que aquello que aún para ellos, y ya lo vamos a ver eso más adelante, aún aquello que para ellos parecía inconcebible, ¿cómo le voy a quitar yo la mujer a mi papá? No, es que no le puedo quitar la mujer a mi papá. Pero llegó un momento que lo toleró y lo practicó. Y se fueron, me imagino yo, de vivir de Corinto y se vinieron a vivir aquí por Molsa, ¿verdad? Pero pasaron las cosas porque el pecado sexual nos comienza dañando, nos continúa controlándonos y de ahí viene esto que nos lleva a degenerarnos. El pecado sexual, ¿en qué te convierte? ¿En qué nos convierte? En una persona pervertida sexualmente y compulsiva sexualmente. Dentro de las mismas consejerías. Me decía un muchacho, créame que yo no sé cómo he llegado a convertirme en lo que soy. 3 abortos en la cola. 3 abortos. Y me decía él, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho aquí, he hecho allá. O sea, no me reconozco quién yo soy. O sea, no sé en qué momento me convertí en esta persona. No sé en qué momento caí en el primer aborto, en el segundo, en el tercero. Porque el pecado sexual nos va a nosotros degenerando, haciendo de nosotros una persona pervertida sexual y una persona compulsiva sexual. Así es el pecado sexual. Nos va pervirtiendo. Nos va pervirtiendo y nos va pervirtiendo. Y cada vez la perversidad va aumentando, no tiene límites y ahí va con rienda suelta. ¿Por qué? Porque recuerda que usted no la puede controlar. El pecado sexual, ¿sabe cómo que es? Como la nieve, una bolita de nieve. Yo no conozco la nieve. La única que conozco es la nevería. Pero de la nieve no la conozco. Pero he escuchado que en la montaña donde cae bastante nieve, puede haber un niño jugando con una pelotita de nieve. Y de repente esta pelotita de nieve al niño se le cae y entonces comienza a girar y cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que se hace una gran bola de nieve. Así es el pecado sexual. Comenzamos con algo pequeño, con algo insignificante, con algo simple. Y esa bola de degeneración, de perversidad, cada vez va a ir aumentando y va a ir creciendo. Pero aquí viene la pregunta de la noche. ¿Cómo una persona puede salir del pecado sexual? En primer lugar, mantenga
su mente ocupada. A nosotros nos decían en el seminario, en mente ocupada no entra pecado. Una mente ocupada no tiene tiempo para estar pensando en pecado. ¿Y cuál es el problema? Esos momentos donde usted está sin hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando usted viene a sentir, mire, es así como que un tornillito está en su lugar y de repente se le zafa, se le movió ese tornillito y usted vuelve a caer. Porque recuerde que la concupiscencia es el disco duro donde está el pecado. Y eso no lo va a borrar. Ese disco duro no lo puede usted venir y dejar a cero. La concupiscencia siempre estará ahí. Y es con algo que la Biblia dice que usted y yo tenemos que batallar y pelear. Número 2, identifique la raíz del problema. Cuando le digo identifique la raíz, me refiero en qué momento, me refiero qué cosas ve, me refiero a personas, me refiero que a lugares. Busque la raíz del problema y ataque la raíz del problema. Atáquela. Y en tercer lugar, que es lo más importante, busque la presencia de Dios en su vida y déle lugar al Espíritu Santo que Él opere en su compulsión, en su adicción. Porque si usted si usted alimenta su cuerpo con cosas carnales, su espíritu va a estar débil. Pero si usted fortalece el espíritu, su espíritu con la presencia de Dios, con la palabra del Señor, con la oración, su espíritu va a estar fuerte. Y además hay un versículo con el que quiero cerrar que dice: someteos pues a Dios. Fíjense, someteos pues a Dios. Si usted y yo nos sometemos a Dios, vamos a poder resistir al diablo. Pero usted no puede resistir al diablo si no se somete a Dios. Usted no va a poder dejar ese pecado si no se somete a Dios. Por eso la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Vamos a orar, iglesia, dele la honra y la gloria al Señor. Señor, en esta noche venimos delante de ti a bendecir y glorificar tu nombre por los siglos de los siglos. Porque tú eres, Señor, un Dios santo. Tú eres, Señor, un Dios que abre nuestros ojos a través de tu palabra, a través de una enseñanza, para poder comprender, Señor, esa desviación, esa compulsión a la cual nos hemos hecho adictos,
de la cual, Señor, estamos en las garras de ese pecado. Aún, Señor, entre nosotros los cristianos, no digamos del mundo si el mundo no te conoce. Pero quiero pedirte, Señor, porque tú eres quien miras esos corazones y tú eres quien pesa esos corazones. Porque yo sé, Señor, que hay muchos deseos de salir. Hay muchos deseos de romper esas cadenas, esas ataduras. Y es un problema, Señor, que no solo está en los adultos. Es un problema que está aún entre los jóvenes. Y más terrible, Señor, aún entre los niños. Niños de segundo grado, de primer grado, de tercer grado, que ya tienen una mente, Señor, corrompida. Que ya tienen una mente, Señor, que ha sido dañada y afectada. Y que la única solución, Señor, es con la fuerza de tu Espíritu Santo. Y en esta actitud de oración, si usted aún no ha recibido a Cristo, yo le invito a que hoy usted pueda abrir su corazón a Jesús. Yo no le hablo de un cambio de iglesia ni un cambio de religión. Le hablo de tener a Cristo Jesús para que perdone sus pecados. Y vamos a cantar esta alabanza, escudriñemos nuestros caminos.